Y vamos a hablar un poco acerca de la identidad de quién, de nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Este, ya creo que todos, la mayoría, conocemos algo de la palabra, hemos leído, hemos estudiado. Y bueno, este tema creo que va a ser aterrizar un poco muchas cosas, ¿sí?, que nos han enseñado. ¿En qué sentido? En una oportunidad estuve viendo, digamos, como métodos de estudio de la Biblia, y hubo uno que me llamó mucho la atención. Se llama el método inductivo. El método inductivo consta de tres partes, ¿sí? La primera es qué fue lo que dijo Dios en la escritura, ¿sí? ¿Qué salió de su boca? Por lo menos aquí tengo Jeremías 30 y dice, la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová a los hijos de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Listo. Escribe en un libro las palabras que te he hablado. Lo que dijo Dios. Ahora, la segunda parte del método inductivo es qué, qué significó esto para Jeremías, ¿sí? ¿Qué significó lo que Dios dijo para su pueblo? Y en tercer lugar, este método inductivo, la tercera fase es cómo puedo aplicar eso yo en mi vida. ¿Por qué les menciono esto? No vamos a usar el método inductivo, pero creo que hay una fase, las tres son importantes, pero creo que hay una de estas fases que todavía no se nos ha enseñado. ¿En qué sentido? Normalmente cuando escuchamos una enseñanza o una prédica, nos dan la aplicación personal de la palabra. Ejemplo, Oseas, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces escuchamos una prédica un domingo, hermano, Dios te va a llevar al desierto y va a hablar a tu corazón, y tú, bueno, sí, por eso fue que me chocaron el carro, por eso fue que me quedó una materia, por eso fue que me botaron del trabajo. Dios me está llevando al desierto. Es chévere, es bonito, Dios puede usar eso, lo hace, pero nuestra parte nos hemos olvidado de esas dos primeras, ¿sabes? ¿Qué dijo Dios y qué significó para el pueblo? Porque a pesar de que Dios habla a nuestro corazón en momentos difíciles, esa palabra fue dada con un propósito en un tiempo a un pueblo, a una gente. Entonces, ¿qué significa que Dios vaya a llevar a su pueblo al desierto? Eso es lo que vamos a ver. Entrar un poco más en el contexto y en la mentalidad de los que escribieron, entender un poquito su cultura para poder entender lo que leemos, ¿sí? ¿Qué nos asegura entender esto de esa manera o estudiarlo de esa manera? Nos va a asegurar que a medida que vayamos estudiando, puede ser el antiguo pacto, el nuevo pacto, a medida que lo vayamos estudiando, lo vamos a entender muchísimo más claro, porque vamos a entender un poco la historia, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar. No sé si alguien tiene una pregunta antes de comenzar. Bueno, hay algo súper importante y está en Mateo 15:24. Se los busco súper rápido. Si tienen una Biblia, buenísimo. Yo luego tendría que pasar todo esto, ¿verdad? Y enviárselo. Pero por el momento voy a ir leyendo y buscando en la palabra, ¿sí? Mateo 15:24. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, eh, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por años hemos entendido este versículo como que, bueno, sí, fue a salvar a la gente que no es de Israel, ¿no? Las ovejas perdidas somos nosotros, asumimos todo eso que nadie nos dijo, pero lo asumimos. Pero aquí él está siendo muy claro, él dice, yo fui enviado para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, no sé si alguno de los que estamos aquí eh, me puede decir quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Alguien tiene como una idea de quiénes son estas ovejas que están perdidas?
Ok, bueno muchachos. Tal cual. No, buenísimo. Sí, eso que estás diciendo es justamente lo que nos enseñaron. Yo en más o menos de que conozco, tuve mi encuentro con papá casi que 10 años, siempre me lo enseñaron de esa manera. Pero cuando venimos a la escritura nos enseña otra cosa. Y es lo que está en mi corazón compartirla. Eh, Podemos comenzar por Génesis 22. Vamos a hacer un recorrido súper rápido, pero interesantísimo. Génesis 22, 17 al 18. Dice, un pacto de Dios con Abraham. Eh, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, ¿sí? Y como la arena del mar. El pacto de Dios con Abraham. Hey, Abraham, mira, no conseguía nadie en toda la tierra que pudiera tener algo de fe, que pudiera escucharme y obedecerme. No conseguía nadie, te tengo a ti. A ti te voy a bendecir. Voy a hacer de tu descendencia algo muy grande. Luego de este pacto con Abraham, en Génesis 26 del 4 al 5, viene Dios y hace un pacto. Le dice a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Él le está dando la bendición a Abraham y a su linaje. ¿Sí? Y podemos decir, bueno, pero es que Dios hace acepción de personas, Dios desechó al resto del mundo, de la tierra. No, pero sí está dando una bendición a un linaje y está diciendo que a través de esa descendencia todas las naciones van a ser benditas. Hay algo súper importante. El pacto que Dios está haciendo con Isaac está ratificando el pacto con Abraham, no lo está anulando. Luego viene Génesis 28, 13 al 15, dice, estaba a lo alto de ella, a ver, sí, el cual dijo, yo Jehová, el Dios de Abraham tu padre, de Isaac, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te daría a ti a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, vuelve a hacer otro pacto que no invalida ni el de Abraham ni el de Isaac, sino que los confirma. Y le da más promesa todavía. Esto es súper hermoso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Génesis 48, del 17 al 19, no sé si recuerdan, pero luego de Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus, de estas 12 tribus hay una tribu que viene a ser, bueno, hay uno de sus descendientes que es José. José fue vendido en Egipto por sus hermanos, fue vendido a unos mercenarios, luego lo venden como esclavo en Egipto. Luego de que José va a Egipto, fíjense que hay algo interesante, en Egipto le cambian el nombre. Se asimila como un egipcio, se viste como egipcio, habla egipcio, tiene nombre egipcio, pero dentro de él no es egipcio, él es hebreo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hebreo? La primera vez que se menciona la palabra hebreo en la Biblia hace referencia a Abraham. Y el término hebreo significa el que cruza un río.
haciendo una similitud entre lo que es cruzar de muerte a vida por la fe, cosa que hizo Abraham. El Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y baja a la tierra que yo te mostraré. Él le creyó y le fue contado como justicia y simplemente ya Abraham obedeció en fe. ¿Y qué ocurre? Luego de esto pasa todo lo que les comento de José. José es asimilado por un pueblo pagano, gentil. Tiene 2 hijos. Estos hijos son Efraín y Manasés. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque Efraín y Manasés vienen a ser adoptados por Jacob. Fíjense que desde el verso 17 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, José le dijo, padre, no es así. Es así, o sea, el mayor bendice con la derecha al mayor, que es Manasés. Porque Jacob le dijo, deja que tus hijos puedan ser como si fuesen mis hijos, yo los adopto y les voy a dar la bendición. Y él, en vez de bendecir al mayor con la derecha, como primogénito, y al menor con la izquierda, él cruzó las manos y bendijo con la primogenitura al menor. Vamos a ver qué dice. Dice, poniendo la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto un disgusto a José. Y agarró la mano de su padre para cambiarla desde la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y José dijo a su padre, no padre, así no es, porque el primogénito es este. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y le dijo, José, hijo mío, yo lo sé. Él también vendrá a ser un pueblo. Y será también engrandecido, pero su hermano menor, será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo en aquel día y todo eso. Y le dijo a parte de la bendición, le dice Efraín, que tus ramas se extenderán por encima del muro. ¿Qué quiere decir esto? Que Efraín no solamente iba a estar dentro de la región de Israel, sino que él iba a salir por encima del muro y se iba a extender a las naciones. De esta manera se iba a cumplir lo que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tu descendencia será de bendición a las naciones de la tierra. ¿Por qué hago alusión a todo esto? Ya lo vamos a entender. Fíjense que en Horeb, Dios también hace un pacto con su pueblo. Y luego hace otro en Moab y lo ratifica. Eso está en Deuteronomio 28, del 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahweh tu Dios, tu Elohim, te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Yahweh, el nombre original de Dios en hebreo. Entonces, ¿qué ocurre? Él vuelve a hacer otro pacto, vuelve a renovar el pacto con ellos. ¿Y qué pasa si este pueblo pecaba? Deuteronomio 28, pero del 36 al 37. Dice, Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, a los cuales te llevará Yahweh tu Elohim. Entonces fíjense, le está diciendo, hey, si no guardan mi pacto, yo los esparciré por las naciones. Luego, ¿qué ocurre? Les dice, pero si ustedes, en Deuteronomio 30, si ustedes estando allá se arrepienten, ¿verdad? Si se arrepienten en medio de todas las naciones a donde los he arrojado, vendrán sobre ti todas estas cosas, la bendición. Si te conviertes a Jehová tu Dios y obedeces su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y toda tu alma, Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y te recogerá de entre todos los pueblos a los que te esparció.
Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí Dios está estableciendo en su ley, en su Torah, está estableciendo una bendición y una maldición por la desobediencia. Bendición por la obediencia, maldición por la desobediencia. ¿Qué ocurre con todo esto? Eh, hay un problema tremendo, y es que el pueblo de Dios pecó y fue esparcido. Si vemos, lo tengo por acá, Jeremías 50:17. Creo de hecho que lo tengo aquí en la pantalla. Sí, Jeremías 50:17. Dice, rebaño descarriado es Israel, los leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo deshuesó después. No sé si recuerdan, pero el reino de Israel fue dividido. ¿Sí? Déjenme admitir por aquí y vemos esta imagen. El reino fue dividido en dos. ¿En qué momento? El primer rey de Israel fue Saúl, ¿cierto? Fue el primer rey del reino unificado. Era una sola tierra, no estaba dividido. Luego de Saúl reinó David. Después que reina David, reina su hijo Salomón. Cuando reina Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh. ¿Qué pasó con esto? Yahweh le dice, Dios le dice, hey, Salomón, mira, has pecado, pero voy a quitarte el reino, pero no en tu mano. O sea, tú no vas a sufrir la división del reino por amor a David tu padre. Yo lo que voy a hacer es que después de ti, cuando vengan tus hijos, yo voy a dividir el reino. Y tal cual ocurrió. Tal cual pasó. ¿Qué ocurrió? Roboam y Jeroboam, el hijo de Salomón y uno de sus criados. Uno de ellos se queda con el reino del sur, ¿sí? Y otro con el reino del norte. Aquí hay un detalle súper importante. ¿Por qué? Porque el reino del sur se llamó Casa de Judá, se llamó Casa del Sur. Allí está Jerusalén, como lo ven en el mapa, es donde estaba el templo de Salomón. Las tribus del norte se llamaron Casa de Israel, Casa de Efraín, e incluso le decían Casa de José. ¿Qué pasa con esto? Al sur se quedan las tribus de Judá y se queda la tribu del último hijo de Jacob. No recuerdo en este momento el nombre, de Benjamín. Se queda Judá y Benjamín al sur, con algunos levitas que oficiaban el culto en Jerusalén, y al norte se quedan las otras 10 tribus. Miguel, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar? Fíjense que Jesús dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? La casa del norte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sencillo. La casa de Judá pecó. Ya lo leímos ahorita, creo que les leí Jeremías 50:17. ¿Sí? La casa del norte pecó. Rebaño descarriado, es decir, sus ovejas, es Israel. Los leones lo dispersaron. Fueron dispersos entre las naciones de la tierra. El rey de Asiria lo devoró primero. Es decir, que el rey de Asiria vino a Israel por su pecado y su maldad y se los llevó cautivos a Siria. ¿Cuál pecado y cuál maldad? Bueno, en Israel, después de Salomón, ninguno de los reyes hizo lo correcto delante de Dios. Ninguno. En Judá, algunos hicieron lo correcto delante de Dios. No todos. Pero cuando el rey de Asiria se lleva a Israel, a la casa del norte, a la tribu del norte, cuando se los lleva, ¿qué ocurre? Sencillamente,
Judá ve todo esto y Judá vio toda la cautividad, Judá vio cómo mataban a los israelitas, Judá vio cómo los decapitaban. Los asirios eran los tipos más sanguinarios de la época para conquistar una nación. Hicieron nada a Israel. ¿Qué ocurre? Se queda la tribu de Judá del sur, ¿verdad? Con Benjamín, con algunos levitas, y viendo Judá todo lo malo que hizo Israel y cómo adoraban a otros falsos dioses en los montes altos, cómo fornicaban, cómo violaban la Torá, cómo hacían todo lo malo delante de los ojos de Dios, Judá fue incapaz de enderezar sus pasos, sino que Judá fue peor que Israel. ¿Qué ocurrió? Vino el rey de Asiria en tiempos, si mal no recuerdo, del profeta Daniel, y recordamos que en tiempos de Jeremías también, Jeremías profetizaba: vienen los babilonios, vienen los babilonios, vienen los babilonios, arrepiéntanse, y los babilonios llegaron porque nadie se arrepintió. Cuando los babilonios llegaron, se llevaron a los judíos cautivos. Los judíos son los de la tribu del sur, tribu de Judá. Cuando se los llevan cautivos, a los 70 años, Dios dice: hey, yo los regresaré a su tierra. Vemos a Daniel orando, llorando, clamando, y el pueblo, por orden del rey Ciro de Persia, luego que ellos conquistan Babilonia, emite un decreto, un edicto, donde le da la libertad a los cautivos de Judá. Regresan a sus casas y les dan madera, le dan todo para reconstruir el templo y la ciudad. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Es importantísimo porque cuando Judá regresa, solamente regresaron esas 2 tribus. Las otras 10 nunca volvieron. Las tribus del norte nunca volvieron. Hasta el día de hoy no han regresado. ¿Por qué es importante esto? Sencillo. Cuando leemos Oseas, se los mencioné al principio, dice: yo la llevaré al desierto y hablaré de su corazón. Se está hablando a la casa de Israel o casa del norte. Se está refiriendo, a la casa de Israel o casa del norte. ¿Y qué está diciendo Dios? Elohim está diciendo: hey, yo voy a rescatar a mi pueblo. Siempre creímos que éramos nosotros, los gentiles y todo. No. Hay un plan, sí hay un plan de redención para nosotros, pero prácticamente toda esta profecía se centra en ellos, en sus ovejas, en su pueblo. O sea, si ustedes leen Oseas 11, ven a Dios molesto desde el capítulo 7, y Yahweh se molesta y se molesta y se molesta, y en el 11, yo cuando lo leo, de verdad, me dan ganas de llorar, porque como si a él se le quiebra el corazón. Y él dice: no, Efraín, o sea, te vengo regañando y te vengo amenazando, pero ¿cómo te voy a hacer yo eso? Tú eres mi niño amado, en ti está mi complacencia, yo no te voy a hacer ese mal. Y Dios, no sé, pero pareciese que incluso hasta llorando, con el corazón bien partido, se arrepiente del mal que le iba a hacer. Él dice: no te puedo destruir. Y hay todo un tema de cómo él poder rescatar a sus ovejas. Ciertamente hay un problema, porque hubo algo que se llama el divorcio o la carta de divorcio que Yahweh le da a Israel, a la casa de Israel. Él se divorció de ellos. ¿Dónde está eso? Oseas 1:9. Yo no sé si lo consiga muy rápido, pero se lo consigo. Oseas 1:9 está cuando Yahweh se divorcia de su pueblo. Él dice, les leo por acá: y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Él está hablando con Oseas y le dice: mira, Oseas, ve y cásate con una mujer adúltera, con una prostituta. Te casas con ella y que te dé hijos. Y entonces le está diciendo: ve y vive lo que yo estoy viviendo con el pueblo. Y Oseas obedientemente va y lo hace.
Y le dice todo eso, le dice, yo no soy tu Dios, tú ya no eres mi pueblo, yo te di carta de divorcio por todas tus inmundicias y por toda tu fornicación con otros dioses, por tu maldad y por tu pecado. Chao. O sea, simplemente Dios se divorcia de su pueblo. Él se divorcia de la casa de Israel y por acá en Jeremías 3:8 también tenemos algo de eso. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido dándole carta de repudio o de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Está hablando de Judá, pero está diciendo, le di carta de divorcio a su hermana, a Israel, la Israel del norte. Aquí hay una confusión que a veces se presenta, que leemos Israel y asumimos que es todo el reino, ¿sí? O leemos Judá y asumimos que es todo el reino. Pero hasta el tiempo de Salomón se hablaba de un reino unificado. Luego de Salomón, Ezequiel está profetizando a las casas del norte, a la casa de Israel. Jeremías está profetizando al mismo tiempo en Jerusalén a la casa del sur, y Dios siempre diciendo vuelvan a mí, arrepiéntanse. Después mandan a Daniel para la casa del sur, para el norte mandan a otro profeta. Entonces siempre fue Dios simultáneamente enviando profetas a la casa del norte y a la casa del sur. ¿Qué ocurre? Él dice, mira, ya me divorcié. Aún así, en Jeremías 3:1, Dios dice esto, fíjense. Si alguno deja a su mujer, yéndose esta de él, y se junta con otro hombre, es decir, si alguno deja a su mujer y ésta se va con otro hombre, volverá él a ella. No será tal tierra del todo amancillada, o sea, no será esta mujer ya tocada por otro hombre. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. O sea, él está diciéndole, vuélvete a mí, vamos a reconciliarnos. Pero ya va, eso está en contra de la misma Torá de Yahweh. ¿Qué dice la Torá? Acerca del divorcio y el recasamiento. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Fíjense lo que dice. Cuando alguno tome mujer y se case con ella, y si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y él se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último hombre y le da carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si hubiere muerto ese último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió tomarla de nuevo, porque fue envilecida. Y esto es abominación delante de Yahweh. Y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te dio por heredad. ¿Cómo va a ser Dios para reconciliarse con su esposa, ¿sí? con su pueblo, cuando la misma Torá que él le dio al pueblo se lo prohíbe? Este es un enigma que nadie había resuelto en toda la historia de Israel. Nadie sabía qué iba a pasar. Jeremías dice en un momento Jeremías dice, ¿podrá Dios casarse nuevamente con su pueblo? Lo deja así. Él no sabe. O sea, la gente, yo me imagino que le habrán dicho a, para ver, ¿quién fue el que lo dijo? A Jeremías, Jeremías, estás loco. O sea, ¿cómo que vas a volver? O sea, yo me imagino a Jeremías escuchando la voz de Dios, pero yo volveré contigo. Y Jeremías, no hay cómo volver, la Torah no permite. Y Dios no puede violar la Torah, o sea, Dios mismo es la Torah. Si Él viola su ley, yo creo que el universo implosiona, o sea, esto se acaba. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Qué ocurre? Cuando los judíos que habían sido llevados a Babilonia regresan, ellos dicen, mira, no podemos permitir que esto nos pase otra vez, no nos podemos ir nuevamente al exilio como esclavos. Vamos a hacer algo, con toda la mejor intención de su corazón. Vamos a hacer leyes o normas que eviten que las personas puedan violar la Torá.
bíblicamente, cuando se habla de ovejas u oveja, siempre se hace énfasis o se hace referencia al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Israel, la del norte y el sur. Siempre. Oveja descarriada de Israel, vuélvete a mí, yo te buscaré, los pastores te quitaron la lana, el buen pastor soy yo. Siempre hace referencia al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues decimos, bueno, yo que soy un gentil, ¿qué? ¿Cómo entro en el pacto? El apóstol Pablo dice que ustedes antes estaban sin Torá, estaban sin Mesías, estaban sin pacto, estaban ajenos a la ciudadanía de Israel, pero ahora han sido hechos cercanos por medio del Mesías, por medio de Yeshua. Cuando Pablo menciona esto, él le está diciendo, hey, somos parte del pueblo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado en el olivo original. ¿Qué otra confirmación hay para yo decirte somos parte del pueblo? No por linaje, ni descendencia, ni sangre, sino por medio de la fe. El Padre nos ha llamado y nos ha predestinado para ser parte de su pueblo. ¿Por qué? Dice Jesús le dijo a unos israelitas, a unos judíos, no todo el que es hijo de Abraham, o sea, no todos los judíos son hijos de Abraham. Y ellos se infartaron y lo querían agarrar a piedra. Él dice, no, ustedes son esclavos del pecado, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham. Y él dice, pero por descendencia somos hijos de Abraham. No son hijos de Abraham. Porque si fuesen hijos de Abraham, no tratarían de matarme. ¿Qué está diciendo? No viene a ser algo, digamos, por sangre, ¿no? Aunque sí hay una promesa sobre la descendencia ya de sangre. Pero este pacto va a bendecir a todas las naciones. Allí, ¿quiénes entramos nosotros? No estoy diciendo que para ser salvo hay que ser del linaje y me voy a hacer una prueba de ADN, no. Estoy diciendo que nosotros, nada más con el hecho de escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Yeshua y decir, hey, yo creo en Dios, yo creo en Jesús como el Mesías, le entrego mi vida, tú eres una oveja. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Si una persona no oye su voz, es porque no es oveja. Jesús mismo lo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, lo dijo estando en Judá. Y tengo otras ovejas que no son de este redil que tengo que ir a buscarlas. Él siempre habló de ir a buscar a sus ovejas. ¿Dónde estaban sus ovejas? Perdidas, esparcidas, sin saber ni siquiera que son ovejas, asimiladas como estuvo José en Egipto, con nombre egipcio, con vestimenta egipcia, con creencia egipcia en el sentido de su cultura, ¿no? Pero no que adoraba a otro Dios, sino que vivía una cultura con otras creencias. Ahí estaba José metido. Eso representa al pueblo de Israel. También metido en cualquier cantidad de naciones, en España, en Irak, en donde era Siria, en todos lados estaban estas ovejas, ya ni siquiera se creían ovejas, ya ni siquiera sabían que eran ovejas. Simplemente, nada, ahora vivo aquí en Asiria y bueno, y adoramos a estos dioses. Él dice, no, ustedes son mis ovejas y las voy a rescatar. Pero, como les decía, nos encontramos con el problema de que la Torá impide que Dios se vuelva a casar con su pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Efesios 2:12 dice algo acerca de los pactos. Y esto siempre vamos a estar hablando un poco de los pactos. Efesios 2 dice, 2:12, dice, en aquel tiempo, lo que les comentaba ahorita, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. O sea, le está diciendo, hey, ustedes
a los que eran ovejas perdidas dentro de Éfeso, que escucharon la voz y se acercaron para escuchar la palabra, les dice: ustedes estaban sin Mesías, alejados de Israel, ajenos a los pactos, no al pacto. Hubo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Noé. Estaban ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces, mira como todo cambia. O sea, yo cuando leía esto, yo dije: ya va, ¿y qué pasó? O sea, tanto tiempo estudiando, leyendo, y había entendido las cosas de una manera muy distinta, porque no había aterrizado en el contexto que la escritura a sí misma se confirma, ella misma se ratifica, ¿sí? Ella misma va comprobándose, ella misma se va explicando, ¿sí? ¿Qué ocurre con los pactos? Antes de continuar, un pacto, dice Pablo, nadie le añade ni le quita. Yo no puedo hacer un pacto y luego añadir. O sea, yo no me puedo casar con una mujer y después decir: no, bueno, vamos a tachar el acta y vamos a agregar otra mujer. No, nadie le añade ni le quita. ¿Qué hace uno como hombre? Podemos hacer una renovación de votos. Y yo en la renovación de votos le puedo ofrecer el cielo y las estrellas, cosa que no le ofrecí en el primer pacto. Ahora renuevo mis votos y le ofrezco otra cosa. Después de 10, 20 años puedo renovar mi pacto y ofrecerle Saturno si yo quiero, pero yo, para agregar algo, tengo que renovar el pacto. Algo muy importante: el pacto, cuando yo lo renuevo, no se va a abolir el pacto anterior, no queda desechado el anterior, sino que se debe confirmar. Es decir, cuando yo renuevo mis votos en el matrimonio, yo no digo: no, ya no estamos casados. No, yo digo: estamos casados, y lo confirmo nuevamente. Eso es importante entenderlo, porque lo que conocemos como nuevo pacto, nombre que le puso Roma a esa hojita que está entre Malaquías y Mateo, eso se llama pacto renovado, o Brit Hadashah. Es pacto renovado. No significa que el antiguo pacto sea un pacto que está abolido ni desechado. ¿Por qué? Porque Dios dice que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que su palabra se cumpla. Y cuando Jesús se apareció aquí en la tierra, no existía el Nuevo Testamento. Existía el Antiguo, o el Tanakh. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Es importante saberlo, porque nos enseñaron que la ley era algo malo, que la Torah era maldita, que era malo pegarse a la ley porque la ley te esclaviza. Y todo, así como lo que vimos ahorita es un error de interpretación, todo eso que viene hacia adelante también son errores de interpretación. Cuando la palabra dice que la maldición de la ley cayó sobre Jesús, no significa que la ley, el 100% de la ley, sea maldita. O sea, obviamente no. Es una instrucción que Dios nos está dando a la humanidad. ¿Qué está pasando con esta Torah? Que hay una parte en Deuteronomio 28 que se llama la maldición por la desobediencia. Como el pueblo había desobedecido, la maldición que le correspondía estaba escrita en Deuteronomio y tenía que recaer sobre nosotros como humanidad. Julio dice que la salvación es el amor de Dios. Sí, se expresa como salvación, el amor se expresa en forma de salvación, pero la salvación nos han dicho siempre que la salvación es no ir al infierno, es ir al cielo. Pero el concepto está muy carente, porque realmente lo que es salvación no es solamente Bexa, creo que Bexa iba a decir algo y la silencié. Bueno, la salvación realmente es el hecho de un rescate, ¿sí? Nosotros estábamos en las manos del enemigo. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado, lo dijo Jesús, nos hace esclavos. O sea, cuando nosotros pecamos, somos esclavos del pecado. ¿Y qué pasa? Hasta que no haya un rescate,
de la humanidad, Dios no puede juzgar el mal, en el sentido de que no puede juzgar al enemigo porque estamos en sus manos. Si Él juzga cuando yo estoy en pecado, me pierdo. Entonces, ¿cuál es el plan? Rescatarme para luego juzgarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la salvación? Es el rescate que Dios ha traído a su pueblo. ¿Rescate de qué? De la justicia divina. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿somos pecadores, somos culpables, dignos de muerte? Sí. Pero ese es el rescate. El rescate es que Él viene y asume, Él se apega tanto a la Torá, que Él asume la consecuencia que dice la Torá. Él no dice, no, voy a abolir la Torá para que no haya condenación. No, Él dice, la Torá está correcta. Yo me apego a la Torá y yo cargo con el pecado. Jesús lo dijo, yo no he venido a abolir la ley. He venido a dar cumplimiento. En el original, he venido a confirmarla. Como les dije, un pacto no va a abolir el pacto anterior. Fíjense esto, y está escrito, de hecho lo tengo por acá, cuando Abraham recibe la promesa de Dios en forma de un pacto, él entró al pacto por la fe, ¿sí? Pero cuando viene 430 años después la Torá no invalida la fe. Y lo dice Pablo, la Torá no viene a invalidar la fe, porque sería en vano, ¿sí? Sería en vano que nosotros, por tener ahora una Torá, ya eliminamos la promesa de Abraham. No, fíjense que dice Gálatas 3 del 15 al 17. Hermanos, dice Pablo, les hablo en términos humanos. Aunque una alianza sea de hombres, una vez ratificada nadie le cancela ni le añade. Es decir, un pacto, ¿no? Ahora bien, las promesas a Abraham se dieron también a su descendencia. No dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, el Mesías. Así que digo esto, la alianza confirmada antes por Elohim no abroga la Torá, que vino 430 años después como para invalidar la promesa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Hey, la Torá no vino a abolir la promesa de Abraham, vino a confirmarla. A Abraham se le pidió la circuncisión, en la Torá está la circuncisión, y confirma el pacto con Abraham. Ahora, lo que vino a revelarnos el Mesías, Yeshua, no viene a abolir la Torá. ¿Por qué, José Miguel? ¿Estás loco? No. Viene a confirmarla. Él lo dijo, yo no he venido a abolir, he venido a cumplir. Pero Él la cumplió por mí. Vamos a poner este ejemplo. Por ejemplo, Julio está en la calle, está manejando y se lleva un viejito por el medio y va preso por homicidio. Y yo puedo pagar una fianza. Julio es mi amigo, quiero rescatarlo y voy a la comisaría, donde sea, y digo, ¿cuánto es la fianza? Tanto. Toma el pago en rescate de Julio. Que sí, es culpable, lo atropelló, pero yo lo quiero rescatar con una fianza. Lo saco de la cárcel. No tiene sentido que Julio salga de la cárcel para ahora dedicarse a atropellar viejos. Porque dice, no, ya la ley no me aplica, ya eso para mí no va. Porque ya José Miguel me sacó de la cárcel. No. Más bien, ahora te voy a ayudar y te voy a enseñar a manejar mejor, Julio. ¿Me entiendes? Es muy diferente. Y tiene todo un sustento bíblico, comenzando porque Yahshua dijo, no he venido a abolir, sino a cumplir. Ahora, históricamente volvemos al punto de Judá. ¿Qué hace Judá? Le dije que añadía leyes para que nadie volviese a violar la Torá. Pero hay un problema. Ellos ponen estas leyes por encima de la Torá de Dios. Y es un problema. Si venía un judío, de hecho, cuando ellos vuelven a su tierra, la tribu de Judá vuelve Nehemías, vuelve Esdras, comienzan a reconstruir, se acercan uno de las tribus del norte que estaban por ahí, ¿sabes? 3, 4 que quedaron, y le dice, hermano, queremos reconstruir el templo con ustedes, adoramos al mismo Dios, somos la casa del norte de Israel, sus hermanos. ¿Qué le dijeron los judíos? No,
nosotros no vamos a construir con ustedes ya no son pueblo de Dios. Fuera de aquí. Los trataban como unos perros. Imagínense que la capital de Israel era Samaria, cosa que yo tampoco sabía. Con razón la molestia entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos para ellos eran una inmundicia. Y eran sus hermanos, hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Pero hay algo muy sabio que dice la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice a Yeshua, le dice, cuando venga el Mesías nos va a explicar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque los judíos ya en el tiempo de Jesús se habían hecho toda una religión aparte de la Torá. Habían sacado cosas de contexto, habían agregado mandamientos. Por eso es que Jesús le dice, hey, no, o sea, esto no es así. Mateo 23:15. Vemos que ellos vuelven, ¿cierto? Como les contaba, añaden reglas, no dejan que nadie entre a ser parte del pueblo de Dios a menos que te hagas judío. O sea, me invento una religión y te tienes que hacer de mi religión. Te tienes que hacer judío y si aceptas ser judío, bueno, eres un prosélito, vamos a hacer el bautismo y ahora eres judío. Ahora tienes que guardar Torá y los 600 mandamientos que yo tengo como judío. Eso es algo muy, muy, muy dañino. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús discutiendo y debatiendo con los judíos sobre sus mandamientos y creemos que Yeshua está en contra de la Torá. Y no es así. Él está en contra de los mandamientos de los hombres, que los pusieron por encima de la Torá. Fíjate lo que dice Mateo 23:15. Mateo 23:15 dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para agarrar a un extranjero y judaizarlo, para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. O sea, le está diciendo, ¿qué están haciendo? Se crearon todo un sistema religioso donde ustedes son los únicos, ustedes se creen que son los únicos hijos de Dios aquí, el único pueblo de Dios, y obligan a los demás a llevar cargas que ustedes ni siquiera con el dedo meñique la pueden llevar. Su montón de religiosidad, su montón de mandamientos. Eso no es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino también a rescatar la esencia de la Torá. ¿Cuál es la esencia de la Torá? Jesús lo explica. Oyeron que les fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo que amen a sus enemigos, y oren por sus enemigos. ¿Qué está diciendo? Entonces, fíjate lo que asumimos nosotros. Bueno, el ojo por ojo y diente por diente significa que si alguien me la hace, me la paga. No hemos leído la Torá, pero asumimos o interpretamos con nuestra mente occidental, 2000 años después, con una traducción que ha pasado por 4 idiomas, asumimos que él está diciendo que la Torá es mala. Pero ese mandamiento de ojo por ojo y diente por diente no se refería a que si tu enemigo te la hace, te la paga. El ojo por ojo y diente por diente se refería a que si alguien te robaba una vaca, un becerro, una oveja, te tenía que reponer una vaca, un becerro, una oveja. Si alguien tú le prestabas un animal, le prestabas dinero y te lo perdía, esa persona tenía que reponerte ese dinero. A eso se refiere en la Torá. Pero esta gente, estos fariseos decían no, simplemente si te la hacen, te la pagan. Si alguien te da, dale tú también. Normas de hombre. Cuando Jesús confronta las normas de hombre, creemos que está confrontando la Torá, ¿no? Los fariseos ya ni siquiera guardaban Torá. Muy, muy poco. O sea, para ellos eran más importantes, según el Talmud, era más importante todas las normas
que ellos tenían de leyes rabínicas, estaban por encima de la Torá. Entonces cuando vemos a Jesús peleando con los fariseos decimos, ay, la gracia contra la ley, ¿no? Está la Torá viviente, la palabra viviente, peleando o discutiendo con un montón de fariseos religiosos que habían inventado una religión y que eran estorbos porque no dejaban que los demás entrasen. Ni ellos entraban ni dejaban que los demás entrasen. Entonces, ¿qué dice Yahshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Estaba diciendo, solo por medio de mí las ovejas pueden volver. Juan 3:3, el nuevo nacimiento. ¿Qué le decían los judíos a los extranjeros? Así fuesen de Israel del norte. Hey, si ustedes quieren adorar a Yahweh, tienen que nacer de nuevo. No, pero es que yo soy de la tribu de Dan, de Neftalí, de cualquier otra tribu. No importa, es que ustedes están divorciados. Tienen que nacer de nuevo, pero nacer como judío. Así que venga y bautícese para que se haga judío. Jesús le dice a un judío, hey, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo se queda como que no, pero, o sea, ¿cómo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre y salir? Si ya yo soy judío, ya yo nací como un judío, no necesito nacer de nuevo. Y él dice, sí necesitas porque estás muerto en tus delitos y pecados, necesitas nacer de nuevo. Entonces, fíjate lo que dice Juan 11 del 49 al 52. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo, ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Porque estaban diciendo, oye, ¿entregamos a Jesús o los romanos nos aplastan? No, vamos a entregarlo, es mejor que muera un hombre por todo el pueblo. ¿Sí? Pero él, que iba a ser que en ese entonces era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Verso 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Está hablando de las tribus, de las 10 tribus. Está diciendo Juan, hey, esto no lo dijo él solamente para salvar a Jerusalén de Roma, sino para poder congregar a las que estaban dispersas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede volver Efraín si para eso Dios tiene que violar su Torá? Romanos 7, del 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoran pues, hermanos, y hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro hombre, ella será adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no es adúltera. ¿Qué está diciendo? Y continúa, dice, así también ustedes, hermanos, que han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro. ¿A cuál ley? ¿A toda la Torá? No. Pablo dice, ¿acaso por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Jesús dice, yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Primera de Juan dice, el pecado es la transgresión de la Torá. Primera de Juan, Nuevo Testamento. ¿De qué ley se está refiriendo? De la ley de casamiento. Está diciendo hoy, muere a esa ley. ¿Quién era el esposo? Yahweh, Dios. ¿Por qué se divorció? Porque el pueblo le fue infiel. Según la Torá, ¿se puede casar una mujer con su primer esposo? No. Según Romanos 7, ¿cómo se puede librar una mujer del adulterio? Que su esposo muera. Entonces vamos a Romanos 5, del 7 al 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Yahshua murió por nosotros. Es decir, que Cristo vino a morir por nosotros
para librarnos de la condenación de adúlteros que teníamos por nuestro pecado. Es el acto de amor más grande. O sea, tengo mi esposa se va con otro, el otro la golpea, la arrastra, la encierra, la maltrata, la humilla, la deja, y todavía yo voy y prácticamente muero mientras la rescato. Eso no lo hace nadie. Ahora, ¿qué estaba haciendo él? Estaba diciendo, hey, voy a morir para hacerte libre de la condenación de la Torá, que Dios en su justicia debe, porque es justo, aplicar lo que él dijo, el castigo por la desobediencia. Yo voy a morir para que tú no seas adúltera. Ahora, pregunto, si como dice Levíticos 11:17, por medio de la sangre se hace expiación de pecados, ¿para qué Jesús resucita? Si nada más con su sangre ya nos hizo libres del pecado. Ya está muerto y ya la sangre me limpia. Ya soy libre. ¿Para qué Él tiene que resucitar? Romanos 7:4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Resucita para casarse nuevamente con su pueblo. Es un plan perfecto. O sea, Él está diciendo, hey, voy a resucitar y vengo por ti. Ahora, ¿qué nos dejó? Vamos a Jeremías 31:1 para ir terminando. ¿Qué nos dejó a nosotros Yeshua cuando se fue? Envió a su Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando Él envía a su Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de Ezequiel 36:26? Voy a ver si lo consigo. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón, bueno, dice, este es un nuevo pacto, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Para qué? Haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Él nos va a ayudar a guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Su Torah. Claro, yo seguramente digo Torah y la gente dice, no, este se volvió loco. Porque en la mente tenemos un concepto de Torah errado. Creemos que la ley oral que se transmitía a los fariseos, que eran cargas que ellos no podían llevar, cosas inventadas por ellos, creemos que eso es la Torah. Pero eso no es la Torah. La Torah es una instrucción en justicia por amor. Ahora, ¿necesito guardar la Torah para ser salvo? No, la salvación viene a ser por la fe. Pero Pablo dice que la Torah es espiritual. Él dice, Romanos 7 dice, el hombre carnal no puede someterse a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La Torah. No puede someterse porque es carnal y la Torah es espiritual. Entonces, ¿para qué Dios nos da su espíritu? Para que guardemos sus estatutos. Ahora con su espíritu sí podemos guardar sus estatutos y ponerlos por obra. ¿Son difíciles? ¿No? Está en Deuteronomio. Jeremías 31:33. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré a Israel, daré mi ley. Esto está traducido al griego como nomos, y nomos se tradujo al español como ley. Realmente aquí en el hebreo dice Torah. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Nuevo pacto. Ezequiel 37. Siempre creímos que Ezequiel 37 era un valle de huesos secos, que Dios le daba vida. Realmente, cuando leemos Ezequiel 37, vemos que este valle de huesos secos es la casa de Israel. ¿Sí? Así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y los saqué de sus sepulturas. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y lo haré reposar en la tierra, y sabrán que yo soy Yahweh. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma otro palo y escribe para José y palo de Efraín, para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos y luego que ellos sean uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo tomo el palo de José, es decir, la tribu del norte, la tribu de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. ¿Qué está diciendo? Está profetizando que las ovejas perdidas de Israel volverán. Serán una en su mano y será un solo pastor y un solo rebaño. ¿Dónde entramos nosotros? Cuando las tribus de la casa de Israel se asimilaron entre las naciones, fue que a nosotros llegó este mensaje, fue que nosotros también escuchamos, podemos ser descendientes de sangre o no, no importa. Simplemente, si tú oyes la voz de tu pastor, eres una oveja. Y si crees que Jesús, que Yahshua es el Mesías, tú eres su pueblo, parte de su pueblo, de Israel. Somos olivo silvestre injertado en el olivo original. Somos parte de ese pueblo hermoso. Y cuando hablo de pueblo no me refiero exactamente a la región, digamos, a la tierra como tal, o tengo que ser descendiente de sangre. No, acuérdense que Jesús le dijo a hijos de Abraham por la sangre, le dijo, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham. Se viene a ser por la fe y no es un Israel espiritual. Es que somos parte de un pueblo que fue predestinado para ser salvo. Y dice Isaías 58, todo extranjero que se aferre a mi pacto, yo lo llevaré a mi casa de oración y allí se recreará. Nos va a sacar de las naciones, nos va a sacar de la Babilonia, nos va a sacar de todas estas religiones y todas estas cosas que el hombre se ha inventado y nos va a traer de regreso a su pueblo. Nos va a enseñar y nos va a instruir cómo quiere Él que nosotros caminemos, cómo quiere Él que sigamos sus normas, sus parámetros, todo es sumamente hermoso. Y esto, les digo antes de terminar, tengo casi 2 años estudiándolo. Al principio pensé que era una cosa muy loca. Dije, no, esto va en contra de lo que yo he estudiado, pero mientras más me metí en la escritura, más comprobaba con la misma escritura que era cierto, y fue un choque para mí porque tenía realmente como una estructura en mi mente de lo que era antiguo pacto, nuevo pacto, salvación, gracia, ley, y Dios derriba todo eso. Él hace años, estando en Venezuela, nos dijo a mi esposa y a mí, revisen bien el fundamento de lo que han creído. No es que está mal, no es que dentro de nuestras congregaciones todo es falso, no. Lo que hemos experimentado nosotros con Dios personalmente, con su Espíritu Santo, con Jesús, todo ha sido real. El problema está en que se ha heredado una doctrina de reemplazo, una teoría del reemplazo. Esa teoría fue implantada por Roma en el siglo IV. Ellos quitaron todo lo que era judío o hebreo, son cosas diferentes, pero hacen referencia casi que a lo mismo. Quitaron todo eso y dijeron, no queremos nada con su fiesta, no queremos nada con la luna nueva, no queremos nada con su calendario, no queremos nada con su Torá. Simplemente nosotros somos ahora la iglesia y aquí esto se hace así. Cambiaron el día de oración, ya no van a ser los sábados, ahora van a ser los domingos, por orden de Roma. O sea, cambiaron todo lo que Dios había establecido para su pueblo. Fíjense
que incluso la misma escritura, dice Pablo, que nadie los juzgue, le dicen los Efesios, por comida, por bebida, por lunas nuevas, por día de reposo, que nadie los juzgue por eso. Y nosotros con nuestra mentalidad occidental, 2000 años después decimos, que nadie me juzgue por lo que como, por lo que veo, por lo que celebro. Pero no, se lo dijo a los efesios que estaban comenzando a guardar Torah, guardaban el Shabbat hasta el siglo IV. Les está diciendo, que sus compañeros, que sus paisanos, que los otros, sus amigos cercanos, no se burlen de ustedes, que no los juzguen. Si ustedes ahora quieren comer como les dijo que coman, si ustedes ahora quieren guardar el Shabbat, si ustedes ahora quieren vivir como pueblo santo, que no se preocupen por lo que ellos digan, que nadie los puede juzgar en comida o en bebida. Luna nueva, dice Pablo, se refiere al calendario lunar, calendario hebreo. Días de reposo se refiere al Shabbat y al Shabbatot. Entonces, no es como nosotros automáticamente lo entendimos, es diferente. Es diferente y tiene sustento bíblico, solamente que no entendíamos el contexto. Y bueno, amigos, gracias por estar aquí. Ya nos quedan menos de un minuto. Si tienen alguna duda, me escriben a WhatsApp y quiero como orar para despedirnos, ¿vale? Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, lo que nos has enseñado, por tu misericordia con nosotros y porque te ha placido instruirnos y poner tu mirada sobre cada uno de nosotros. Yo te pido por cada uno que escuche este mensaje, Padre, que su corazón haya disposición al menos para comprobar lo que está en tu palabra, para comprobarlo a través de las Escrituras. Y que cada uno sea guiado por la voz del pastor, por tu voz, en el nombre de Yeshua.